Necesito investigar más sobre los apaches y su contexto histórico para crear una historia auténtica y culturalmente precisa. Ahora, con toda esta información histórica sobre los apaches, puedo crear la historia solicitada. Los apaches eran pueblos nómadas que habitaban el norte de México, Chihuahua, Sonora, Coahuila y el suroeste de Estados Unidos. Fueron guerreros fierces que resistieron tanto a españoles como mexicanos durante siglos. Su cultura estaba basada en la familia matriarcal, la casa y una profunda conexión espiritual con las montañas sagradas. La historia que voy a crear reflejará esta realidad histórica y cultural. Un solitario apache subió a la montaña a rendirse al invierno, pero oyó el llanto de un niño y volvió a latir su corazón guerrero. Primera parte. La montaña sagrada. El viento helado de diciembre cortaba como obsidiana las crestas de la Sierra Madre, donde las montañas parecían tocar el cielo de Chihuahua. Itanchu caminaba despacio por el sendero que conocía desde niño, cuando su abuelo le enseñó que esas rocas grises guardaban los espíritus de sus antepasados. Sus botas de piel de venado apenas hacían ruido sobre la nieve que cubría los pinos como mantas blancas. A los 60 años, llevaba sobre los hombros el peso de una vida de guerra, pérdidas y soledad. «Ya no queda nada por lo que luchar», murmuró en su lengua natal, observando cómo su aliento se convertía en vapor. Los últimos de su banda habían muerto o se habían rendido a los soldados mexicanos el año anterior. Los tiempos de Jerónimo y Victorio ya eran historia, y él, Itanchu, era solo un fantasma caminando entre mundos que ya no existían. La cabaña de troncos apareció entre los árboles como un refugio salvador. La había construido años atrás, cuando aún tenía esperanza de que algún día su pueblo volvería a ser libre. Ahora sería su tumba. Había subido a morir con dignidad, como hacían los guerreros apaches cuando ya no podían seguir luchando. El frío del invierno se encargaría del resto. Empujó la puerta de madera tosca y entró. El olor a humedad y años de abandono lo recibió como un abrazo amargo. Sobre la mesa había dejado una botella de tequila la última vez que estuvo allí, en el verano. Sería su compañía en estos últimos días. Se sentó en la única silla, sirvió un trago en un vaso de barro y miró por la ventana las montañas que habían sido testigos de su vida entera. «Abuelo», dijo al aire, «vengo a reunirme contigo». Sus ojos, del color de la corteza de los robles, se llenaron de lágrimas que no dejó caer. Los guerreros apaches no lloraban, pero en la soledad de la montaña sagrada tal vez podía permitirse ser solo un hombre cansado. Bebió el tequila de un trago y sintió como el líquido le quemaba la garganta. El alcohol era una de las pocas cosas que había aprendido a valorar de los mexicanos, junto con sus caballos y su música. El resto había sido guerra y dolor. Recordó a su esposa, Aiyana, muerta por una bala perdida durante un ataque a un rancho en Sonora. A su hijo, Naalnish, caído defendiendo a los niños de la banda cuando los rurales los emboscaron cerca de Casas Grandes. Afuera, la nieve comenzó a caer más fuerte. Los copos gruesos se pegaban a la ventana como lágrimas del cielo. Itanchu cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo llevaran. Se vio a sí mismo joven, corriendo por estas mismas montañas con su arco y sus flechas, aprendiendo a leer las huellas de los venados y a escuchar el lenguaje del viento. Su abuelo, Nantán, le había enseñado que las montañas tenían alma, que cada piedra, cada árbol, cada arroyo guardaba la sabiduría de los antepasados. Las montañas nos llaman cuando es hora de partir, le había dicho Nantán antes de morir. Cuando ya no hay más batallas que librar, cuando el corazón está demasiado herido para seguir latiendo, las montañas nos abrazan y nos dan la paz. Itanchu había llegado a esa montaña para encontrar esa paz, para dejar que el frío y la soledad terminaran con una vida que ya no tenía propósito.
Se sirvió otro trago y brindó por los muertos, por los que se habían ido antes que él, por los sueños rotos de un pueblo que alguna vez fue libre como el viento del desierto. El silencio de la montaña era absoluto, roto solo por el silbido del viento entre los pinos. Era el tipo de silencio que acompañaba a la muerte, pensó. Un silencio que hablaba de finales y despedidas. Se recostó en la silla, cerró los ojos y esperó que el sueño eterno llegara pronto. Pero entonces, cortando el silencio como un cuchillo, llegó un sonido que hizo que su sangre se helara más que el frío invernal. Un llanto. El llanto de un niño, débil pero inconfundible, viniendo de algún lugar cercano a la cabaña. Y Tanchu abrió los ojos de golpe, su instinto de guerrero despertando como una llama que creía extinguida. Segunda parte. El grito en la nieve. Y Tanchu se incorporó lentamente, todos sus sentidos alerta. El llanto continuaba, un gemido agudo que se mezclaba con el aullido del viento. Durante un momento, pensó que podían ser alucinaciones. Los hombres que van a morir a veces escuchan voces que no están ahí, pero el sonido era real, demasiado claro, demasiado desesperado para ser producto de su imaginación. Se puso de pie, tomó su rifle Winchester y abrió la puerta. La nieve le golpeó la cara como agujas frías. El llanto venía del este, donde el terreno bajaba hacia un pequeño cañón cubierto de pinos. Y Tanchu conocía cada metro de esa tierra, cada roca, cada árbol. Había sido su territorio de caza durante décadas. «¿Quién anda ahí?», gritó en español, después en apache. Solo le respondió el eco de su propia voz rebotando contra las paredes de piedra del cañón. El llanto se había detenido por un momento, pero luego volvió, más débil, como si fuera perdiendo fuerzas. Y Tanchu maldijo entre dientes. Su plan había sido simple, beber hasta quedar inconsciente y dejar que el frío hiciera el resto. Morir como un guerrero, en territorio sagrado, lejos de la vergüenza de las reservas y la humillación de la derrota. Pero ahora había un niño perdido en la montaña, y su corazón de guerrero no podía ignorar ese llamado de auxilio. Cerró la cabaña, se colgó el rifle al hombro y comenzó a descender por el sendero nevado. Cada paso era una lucha contra el viento y la nieve que caía cada vez más fuerte. Sus pies, entumecidos por el frío, tropezaron varias veces con las rocas ocultas bajo la nieve. Pero siguió adelante, guiado por un instinto más viejo que la razón. El llanto lo llevó hasta un grupo de rocas grandes que formaban una especie de cueva natural. Allí, acurrucado entre las piedras, encontró a un niño mexicano de no más de 8 años. Tenía el pelo negro pegado a la frente por la nieve derretida, los labios morados de frío y los ojos verdes llenos de terror. Vestía ropas de ciudad inadecuadas para el clima de la montaña, un saco de lana gris, pantalones de tela y zapatos de cuero que ya estaban empapados. «Por favor», gimió el niño al ver a Itanchu, «ayúdeme, tengo mucho frío». Itanchu se acercó lentamente, con las manos visibles para no asustarlo más. El niño temblaba violentamente y sus dedos estaban tan entumecidos que apenas podía moverlos. Era evidente que llevaba horas expuesto al frío. Sin decir palabra, Itanchu se quitó su grueso zarape de lana y envolvió al pequeño. «¿Cómo te llamas, chamaco?», preguntó en español, agachándose hasta quedar a la altura del niño. «Diego», murmuró el pequeño entre castañeteos de dientes. «Diego Morales. Mi papá, ¿dónde está tu papá?». El niño señaló vagamente hacia el norte, donde el terreno se volvía más abrupto y peligroso. Se cayó, había mucha nieve, no podía levantarse. Me dijo que corriera. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con la nieve. Y Tanchu sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo que había estado dormido desde la muerte de su hijo. Era una mezcla de ternura y responsabilidad. El instinto protector que todos los padres conocen.
Este niño no tenía la culpa de las guerras entre mexicanos y apaches, no tenía la culpa del dolor que Itancú llevaba en el alma. Era solo un niño perdido y asustado que necesitaba ayuda. «Tranquilo, Diego», dijo con voz suave, cargando al pequeño en sus brazos. «Vamos a mi casa, ahí estarás caliente y seguro». El regreso a la cabaña fue más difícil. El niño pesaba poco, pero Itancú ya no tenía la fuerza de sus años jóvenes. La nieve siguió cayendo, convirtiendo el sendero en una trampa resbaladiza. Varias veces estuvo a punto de caer, pero logró mantenerse en pie, protegiendo al niño con su cuerpo. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, Itancú encendió rápidamente el fuego en la chimenea de piedra. Las llamas comenzaron a lamer la madera seca, llenando el pequeño espacio de calor y luz dorada. Sentó a Diego cerca del fuego y le quitó los zapatos y calcetines empapados. Los deditos del niño estaban blancos por el frío, pero no parecían tener congelación severa. «¿Tienes hambre?», preguntó Itancú mientras frotaba suavemente los pies del niño para devolverles la circulación. Diego asintió débilmente. Itancú buscó en sus provisiones y encontró un poco de tasajo seco, frijoles y tortillas que había traído de su última visita al pueblo. Preparó un caldo caliente con agua de nieve derretida y carne, agregando sal y chile que siempre llevaba consigo. El aroma llenó la cabaña, creando una sensación de hogar que Itancú no había sentido en años. Mientras el niño comía con avidez, Itancú se sentó a su lado y observó las llamas danzar en la chimenea. Por primera vez en meses, no pensaba en la muerte, no pensaba en el dolor o en la venganza, solo pensaba en este pequeño que había aparecido en su montaña como un regalo inesperado, como una segunda oportunidad que no sabía si merecía. «Señor», dijo Diego después de terminar su comida, «usted es apache». Itancú lo miró a los ojos. En ellos no vio miedo ni odio, solo curiosidad infantil. «Sí, chamaco, soy apache». «Mi maestra dice que los apaches son malos», murmuró Diego, «pero usted me salvó». Itancú sonrió por primera vez en muchos meses. Era una sonrisa triste, cargada de años de malentendidos y dolor, pero genuina. «Tu maestra no conoce a todos los apaches», dijo suavemente. «Algunos somos solo hombres cansados que aún recuerdan cómo cuidar a los niños». Tercera parte. El corazón que volvió a latir. La tormenta duró 3 días. 3 días en los que Itancú y Diego compartieron la pequeña cabaña como si fueran abuelo y nieto. Durante las horas largas y frías, el viejo guerrero apache le contó al niño historias de su pueblo, pero no las de guerra y sangre que conocían los mexicanos. Le habló de cómo los apaches leían las estrellas para encontrar el camino, de cómo cada animal tenía un espíritu y una lección que enseñar, de cómo las montañas guardaban la sabiduría de los antepasados. Diego escuchaba con los ojos muy abiertos, fascinado por un mundo que nunca había imaginado. Le preguntaba por qué los apaches no vivían en casas como las de los mexicanos, por qué se movían tanto de un lugar a otro, por qué peleaban con los soldados. Itancú respondía con paciencia, explicando que su pueblo había sido libre como los pájaros, que las montañas y los desiertos eran su hogar, que habían luchado para proteger esa libertad como cualquier padre lucha para proteger a sus hijos. ¿Tú tienes hijos?, preguntó Diego la segunda noche mientras comían frijoles refritos que Itancú había preparado en una sartén de hierro. Itancú se quedó en silencio por un largo momento, mirando las llamas que bailaban en la chimenea. «Tuve un hijo», dijo finalmente. «Se llamaba Nalnish. Era valiente y fuerte como un oso joven. Murió defendiendo a su gente. ¿Lo extrañas mucho?» «Todos los días, chamaco, todos los días». Diego se acercó a Itancú y con la naturalidad de los niños le tomó la mano. «Yo puedo ser tu hijo mientras estoy aquí», dijo con seriedad, «para que no te sientas tan solo». Esas palabras tocaron algo profundo en el corazón de Itancú.
algo que había estado cerrado desde el día que encontró el cuerpo de Nalnish entre las rocas de un barranco. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez no las contuvo. Las dejó rodar por sus mejillas surcadas de arrugas, mientras apretaba suavemente la pequeña mano de Diego. Durante el día, cuando la nieve aminoraba, Itancú le enseñó al niño cosas prácticas: cómo hacer fuego con pedernal y yesca, cómo reconocer las huellas de diferentes animales en la nieve, cómo encontrar agua potable siguiendo el curso de los arroyos. Diego aprendía con entusiasmo, como una esponja que absorbe todo el conocimiento que puede. «Mi papá dice que tengo que estudiar mucho para ser ingeniero», comentó Diego mientras practicaba hacer nudos con una cuerda que Itancú le había dado. «Dice que los ingenieros construyen puentes y edificios grandes, y que así voy a ganar mucho dinero». «¿Y tú qué quieres ser?», preguntó Itancú. Diego se quedó pensativo por un momento, concentrado en su nudo. «No sé. Antes quería ser como mi papá, que tiene una tienda en Chihuahua y vende muchas cosas. Pero ahora creo que me gusta más esto, aprender de las montañas y los animales. ¿Crees que sea malo?». Itancú negó con la cabeza. «No es malo, chamaco. El dinero está bien, pero las montañas te enseñan cosas que el dinero no puede comprar. Te enseñan a ser libre, a entender que eres parte de algo más grande que tú mismo». La tercera noche, mientras el viento aullaba afuera como un animal herido, Itancú le habló a Diego de su abuelo Nantán, el hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre ser apache. Le contó cómo Nantán había luchado contra los soldados mexicanos cuando era joven, pero también cómo había sido sanador y guardián de las tradiciones sagradas. «Mi abuelo decía que cada hombre tiene dos corazones», explicó Itancú mientras tallaba una pequeña figura de madera para Diego. «Uno es el corazón del guerrero, que lucha y protege. El otro es el corazón del sabio, que ama y enseña. Los dos son importantes, pero el corazón del sabio es el que debe mandar al final». «¿Cuál corazón tienes tú?», preguntó Diego, observando cómo las manos expertas de Itancú daban forma a lo que parecía ser un águila. «Yo había perdido los dos», admitió Itancú. «Por eso vine a la montaña, para morir. Pero tú me los devolviste, chamaco. Tu llanto despertó mi corazón de guerrero, y tu compañía despertó mi corazón de sabio». Al cuarto día, la tormenta finalmente cesó. El sol apareció entre las nubes como una moneda dorada, haciendo brillar la nieve como si fuera arena de diamantes. Itancú sabía que tenía que tomar una decisión. No podía quedarse con Diego para siempre. El niño tenía familia, tenía un futuro esperándolo en el mundo de abajo. Pero tampoco podía simplemente entregárselo a las autoridades y volver a su plan de morir en la montaña. «Diego», dijo mientras preparaban el desayuno, «hoy vamos a buscar a tu papá». El niño levantó la cabeza, una mezcla de esperanza y tristeza en los ojos. «¿Pero puedo verte otra vez? ¿Puedes enseñarme más cosas?». Itancú sonrió, pero no respondió inmediatamente. Tenía que pensar cuidadosamente lo que iba a decir. «Vamos a ver qué nos dice la montaña, chamaco. A veces los caminos se cruzan cuando menos los esperamos». Después del desayuno, se prepararon para partir. Itancú empacó provisiones y su rifle, mientras Diego se ponía las botas que ya estaban secas junto al fuego. Antes de salir, el viejo apache le entregó al niño la figura de madera que había estado tallando. «Es un águila», explicó. «En nuestra tradición, el águila ve todo desde arriba. Ve los caminos que nosotros no podemos ver. Cuando te sientas perdido, mira esta águila y recuerda que siempre hay una manera de encontrar el camino a casa». Diego tomó la figura con reverencia, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Gracias», murmuró. «Voy a cuidarla toda mi vida». Salieron de la cabaña cuando el sol ya estaba alto. La nieve crujía bajo sus pies, y el aire era tan limpio y frío que dolía respirarlo.
Itanchu guió a Diego por senderos que conocía desde niño, siguiendo las pistas que el niño había descrito sobre la dirección donde había visto a su padre por última vez. Caminaron durante varias horas, deteniéndose frecuentemente para que Diego descansara. El niño ya no era el ser asustado y tembloroso que Itanchu había encontrado en las rocas. Ahora caminaba con confianza, observando todo a su alrededor con curiosidad, señalando huellas de animales y preguntando por plantas que no conocía. Finalmente, llegaron a un pequeño claro donde había evidencias de un campamento reciente, cenizas de una fogata, latas vacías de comida, restos de una tienda de campaña destrozada por el viento. Pero no había rastro del padre de Diego. «Aquí fue donde acampamos la primera noche», dijo Diego, señalando un grupo de rocas. «Papá dijo que íbamos a buscar oro en las montañas. Dijo que había oído que en estas montañas había una mina abandonada con mucho oro todavía». Itanchu frunció el ceño. Conocía esas historias. Durante décadas habían llegado buscadores de oro a las montañas sagradas de su pueblo, la mayoría mal preparados y con más ambición que conocimiento. Muchos nunca volvían. «¿Por dónde se fue tu papá?», preguntó. Diego señaló hacia un sendero que subía por la ladera norte, uno de los más peligrosos, especialmente en invierno. «Por ahí», dijo que había visto algo brillar entre las rocas de arriba. Itanchu sabía que ese sendero llevaba a una serie de barrancos profundos y cuevas traicioneras. Con la nieve y el hielo era prácticamente un laberinto mortal. Pero también sabía que no podía dejar a Diego sin respuestas. «Vamos a buscarlo», dijo, ajustándose el rifle al hombro. «Pero tienes que hacer exactamente lo que yo te diga. ¿Entendido? Estos senderos son peligrosos». Diego asintió solemnemente. «Entendido». Comenzaron el ascenso. El sendero era estrecho y resbaladizo, bordeando precipicios que caían cientos de metros hacia el fondo del cañón. Itanchu iba adelante, probando cada paso antes de permitir que Diego lo siguiera. El viento era más fuerte aquí arriba, y la nieve seguía cayendo intermitentemente, limitando la visibilidad. Después de una hora de escalada cuidadosa, encontraron lo que buscaban. En una cornisa estrecha, parcialmente oculto por la nieve, yacía el cuerpo inmóvil de un hombre de mediana edad. Estaba vestido con ropas de ciudad, inadecuadas para la montaña, y tenía una pierna claramente fracturada. Su piel estaba azul por el frío y no se movía. «¡Papá!», gritó Diego, tratando de correr hacia él. Itanchu lo detuvo firmemente. «Espera, chamaco, déjame revisarlo primero». Se acercó cautelosamente al hombre y puso la mano en su cuello, buscando el pulso. Por un momento no sintió nada, pero luego detectó un latido débil pero constante. El hombre estaba vivo. Apenas, pero vivo. «¡Está vivo!», le gritó a Diego. «Tu papá está vivo». El resto de esa tarde fue una carrera contra el tiempo. Itanchu sabía que el padre de Diego necesitaba atención médica urgente, pero también sabía que moverlo sin cuidado podría matarlo. Con manos expertas, improvisó una camilla usando ramas de pino y su zarape. Inmovilizó la pierna fracturada lo mejor que pudo y envolvió al hombre inconsciente en todas las mantas que tenía. Diego ayudó como pudo, siguiendo las instrucciones de Itanchu al pie de la letra. El niño había madurado años en esos pocos días en la montaña, y ahora enfrentaba la crisis con una calma que sorprendía al viejo apache. «¿Va a estar bien?», preguntó Diego, mientras ayudaba a asegurar las correas de la camilla improvisada. «No lo sé, chamaco», respondió Itanchu honestamente. «Pero vamos a hacer todo lo posible. Tu papá es fuerte, como tú. Los morales son duros de matar». El descenso fue una pesadilla. Itanchu cargaba la mayor parte del peso de la camilla, mientras Diego ayudaba a guiarla por los lugares más estrechos. Cada paso era una lucha contra la gravedad.
el terreno traicionero y el cansancio que se acumulaba en los músculos de Itancú. Ya no era joven, y su cuerpo le recordaba cada uno de sus 60 años. Cuando finalmente llegaron al campamento abandonado, ya era de noche. Itancú encendió una fogata grande y colocó al padre de Diego lo más cerca posible del calor. El hombre seguía inconsciente, pero su respiración parecía más fuerte. «Necesitamos llevarlo al pueblo», dijo Itancú. «Esta noche vamos a cuidarlo aquí, pero mañana temprano tienes que ir a buscar ayuda». «¿Yo solo?», preguntó Diego, un poco de miedo regresando a su voz. «No, chamaco. Yo te voy a llevar hasta donde puedas ver el pueblo. Después tú vas a correr y vas a traer al doctor y a los hombres del pueblo. Yo me quedo cuidando a tu papá». Esa noche, Itancú mantuvo el fuego encendido y vigiló constantemente al padre de Diego. Le daba agua cuando el hombre recuperaba la conciencia por momentos breves y lo cubría con más mantas cuando lo sentía temblar. Diego se quedó dormido acurrucado junto al fuego, agotado por las emociones y el esfuerzo del día. Mientras velaba, Itancú reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos días. Había subido a la montaña para morir, para encontrar la paz que creía que solo la muerte podía darle. Pero había encontrado algo diferente. Había encontrado una razón para vivir. Este niño y su padre, que habían llegado a su montaña buscando oro, le habían dado algo más valioso que todos los metales preciosos del mundo. Le habían devuelto la esperanza. Recordó las palabras de su abuelo. A veces, cuando pensamos que es el final, en realidad es el comienzo. Tal vez Nantán tenía razón. Tal vez esta no era la historia de un final, sino de un nuevo comienzo. Al amanecer, el padre de Diego abrió los ojos completamente por primera vez. Estaba confundido y débil, pero consciente. Sus primeras palabras fueron para preguntar por su hijo. «Diego está bien», le aseguró Itancú en español. «Está aquí, durmiendo. Es un niño muy valiente». El hombre miró a Itancú con una mezcla de gratitud y confusión. ¿Usted nos salvó?» «Su hijo me salvó a mí», respondió Itancú simplemente. «Yo solo le devolví el favor». Cuando Diego despertó y vio a su padre consciente, la alegría en sus ojos fue como un amanecer después de la noche más larga. Se abrazaron con cuidado, conscientes de las heridas, pero con toda la fuerza del amor que los unía. «Papá», dijo Diego con emoción, «tienes que conocer a Itancú. Él me enseñó muchas cosas. Me enseñó sobre las montañas y los espíritus, y cómo hacer fuego, y me salvó la vida». El padre de Diego extendió la mano hacia Itancú. «Señor, no sé cómo agradecerle. Mi nombre es Roberto Morales. Le debo la vida de mi hijo, y eso significa que le debo todo». Itancú estrechó la mano del hombre. Itancú se presentó. «Y no me debe nada. Los niños son tesoros, sin importar de qué pueblo vengan». Mientras preparaban para partir hacia el pueblo, Roberto le contó a Itancú su historia. Era dueño de una tienda de abarrotes en Chihuahua, y su vida había sido próspera, hasta que una serie de deudas y problemas comerciales lo habían llevado al borde de la ruina. Había oído rumores sobre oro en las montañas y había decidido buscar una solución desesperada a sus problemas financieros. «Fue una locura», admitió avergonzado. «Puse en peligro a mi hijo por perseguir un sueño imposible. No sé nada de montañas o de buscar oro. Solo soy un comerciante desesperado». «Los padres hacemos locuras por nuestros hijos», dijo Itancú comprensivamente. «Yo también hice muchas. Lo importante es que ambos están vivos y pueden empezar de nuevo». Cuando llegaron al punto desde donde se veía el pueblo en el valle, Itancú se detuvo. «Hasta aquí llego», anunció. «¿No viene con nosotros?», preguntó Diego con tristeza en la voz. Itancú se arrodilló para quedar a la altura del niño. «Las montañas son mi hogar, chamaco. Pero si alguna vez necesitas encontrarme, ya sabes dónde buscar. Y recuerda todo lo que aprendiste aquí. Pero vas a estar bien. ¿No vas a estar solo?».
Itanchu sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina, llena de calidez. Ya no estoy solo, Diego. Llevo tu amistad conmigo, y eso es suficiente. Roberto se acercó y puso una mano en el hombro de Itanchu. Señor, si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, mi casa está abierta para usted. En Chihuahua, pregunte por la tienda de Roberto Morales. Todo lo que tengo es suyo. Solo cuide bien a su hijo, respondió Itanchu, y déjelo que sea libre de vez en cuando. Los niños necesitan conocer las montañas tanto como necesitan conocer los libros. Se despidieron con abrazos y promesas de reencontrarse. Itanchu se quedó parado en la ladera, observando cómo Diego y Roberto descendían lentamente hacia el valle, deteniéndose frecuentemente para que Roberto descansara. Cuando finalmente los perdió de vista, se dio vuelta y comenzó el camino de regreso a su cabaña. Pero ya no era el mismo hombre que había subido a morir 4 días antes. Su corazón latía fuerte, lleno de propósito. Había recordado que ser apache no significaba solo luchar y morir. También significaba enseñar, proteger y cuidar. Significaba ser guardián de la sabiduría ancestral y transmisor de conocimiento. Durante las semanas siguientes, Itanchu permaneció en las montañas, pero con una perspectiva completamente diferente. Reparó su cabaña, la convirtió en un hogar verdadero. Cazó para alimentarse, no para pasar el tiempo mientras esperaba la muerte. Comenzó a tallar figuras de madera y a tejer cestas con las técnicas que había aprendido de su madre y su abuela, manteniendo vivas las tradiciones de su pueblo. Un mes después de la partida de Diego, Itanchu estaba preparando pieles de venado cuando vio a un jinete subiendo por el sendero. Era Roberto Morales, montado en un caballo fuerte y llevando alforjas llenas de provisiones. ¡Itanchu!, gritó Roberto cuando se acercó lo suficiente. «¡Vine a cumplir una promesa!». El comerciante había venido a agradecerle nuevamente, pero también traía noticias. Diego había convencido a su padre de que aprendiera más sobre las montañas y la cultura apache. Roberto había comenzado a leer libros de historia. Había hablado con ancianos en el pueblo. Había empezado a entender la verdadera historia de los conflictos entre mexicanos y apaches. «Mi hijo habla de usted todos los días», le contó Roberto mientras compartían café junto al fuego. «Ha cambiado. Antes solo pensaba en juguetes y dulces. Ahora habla de las montañas, de los animales, de los espíritus de los antepasados. Me pregunta constantemente cuándo puede volver a verlo». «¿Y qué le dice?». «Le digo que los maestros verdaderos aparecen cuando los necesitamos», respondió Roberto. «Y que usted está aquí, cuidando estas montañas, esperando al próximo niño que necesite aprender a ser libre». Roberto había traído más que provisiones. Había traído una propuesta. Su negocio había comenzado a recuperarse y quería ayudar a Itanchu de alguna manera. No con dinero, que sabía que el apache no necesitaba, sino con algo más valioso: respeto y reconocimiento. «He estado hablando con gente del pueblo», explicó Roberto. «Gente que respeta mi palabra. Les he contado lo que usted hizo por mi hijo, lo que aprendí sobre su pueblo. Algunos quieren conocerlo, especialmente los maestros de la escuela. Piensan que los niños necesitan aprender la verdadera historia de estas tierras». Itanchu se quedó en silencio por un largo momento, considerando la propuesta. «Durante décadas, mi pueblo y el suyo han sido enemigos», dijo finalmente. «Tal vez es hora de que seamos maestros el uno del otro». Así comenzó una nueva etapa en la vida de Itanchu. Una vez al mes, bajaba al pueblo de Casas Grandes, donde Roberto había arreglado que pudiera hablar con los niños de la escuela. Al principio, los padres estaban recelosos. Un apache en la escuela de sus hijos era algo impensable apenas unos años antes, pero Roberto había preparado el terreno cuidadosamente, y la presencia gentil y sabia de Itanchu pronto ganó el respeto de la comunidad.
Diego siempre estaba en primera fila cuando Itanchu venía al pueblo. El niño había crecido, pero conservaba la misma curiosidad y el mismo respeto por las enseñanzas del viejo apache. A menudo, después de las charlas en la escuela, Itanchu y Diego caminaban por las afueras del pueblo, y el apache continuaba compartiendo su conocimiento ancestral. ¿Recuerdas lo que te dije sobre los dos corazones?, le preguntó Itanchu una tarde mientras observaban las montañas desde una colina cerca del pueblo. El corazón del guerrero y el corazón del sabio, respondió Diego inmediatamente. Así es. Yo pensé que había perdido los dos, pero tú me ayudaste a encontrarlos otra vez. Ahora entiendo que el verdadero guerrero no es el que destruye, sino el que protege. Y el verdadero sabio no es el que guarda el conocimiento para sí mismo, sino el que lo comparte. Diego sonrió. Mi papá dice que usted es el hombre más valiente que conoce. Dice que se necesita más valor para construir puentes que para quemarlos. Tu papá es un hombre sabio, asintió Itanchu. Y tú, chamaco, vas a ser sabio también. Pero recuerda siempre, la sabiduría sin compasión es solo conocimiento vacío, y la compasión sin acción es solo sentimiento inútil. Los años pasaron. Itanchu continuó viviendo en las montañas la mayor parte del tiempo, bajando al pueblo regularmente para enseñar. Su fama se extendió a otros pueblos, y pronto maestros y estudiantes venían de lejos para escuchar sus historias y aprender sobre la cultura apache. No hablaba de las guerras con amargura, sino como lecciones sobre las consecuencias del miedo y la incomprensión mutua. Diego creció hasta convertirse en un joven estudioso y reflexivo. Siguió visitando a Itanchu en las montañas, trayendo a veces a otros jóvenes del pueblo que querían aprender. Roberto prosperó en sus negocios, pero más importante, se convirtió en un defensor de la reconciliación entre mexicanos y apaches, usando su influencia para cambiar actitudes en la región. Un día de primavera, cuando Diego ya tenía 17 años y se preparaba para ir a la universidad en la Ciudad de México, subió a las montañas para una última visita antes de partir. Encontró a Itanchu, ahora de cabello completamente blanco, tallando una figura compleja en madera de pino. ¿Qué está haciendo, maestro?, preguntó Diego, usando el título de respeto que había adoptado años atrás. Es un tótem, explicó Itanchu, mostrando la pieza medio terminada. Cuenta la historia de un viejo guerrero que encontró una nueva razón para vivir cuando un niño lloró en las montañas. Es para ti, para que la lleves contigo a donde vayas y recuerdes que los finales pueden ser comienzos. Diego tomó la figura con reverencia. Era hermosa y compleja, mostrando un guerrero apache que sostenía en brazos a un niño, mientras las montañas sagradas se alzaban detrás de ellos. Nunca la voy a olvidar, prometió, y nunca voy a olvidar lo que me enseñó. No se trata de olvidar o recordar, dijo Itanchu sabiamente. Se trata de vivir lo que aprendiste. Se trata de ser el puente entre mundos que este país necesita. Esa noche, su última noche juntos antes de que Diego partiera a la universidad, se sentaron junto al fuego y contemplaron las estrellas. Las mismas estrellas que habían guiado a los antepasados apaches durante siglos, las mismas que ahora iluminaban el camino hacia un futuro diferente. ¿Qué va a hacer cuando yo no esté?, preguntó Diego. Voy a seguir haciendo lo que he hecho siempre, respondió Itanchu. Cuidar las montañas, enseñar a quien quiera aprender, mantener vivas las historias, y cuando sea mi tiempo de reunirme con mis antepasados, voy a partir sabiendo que dejé el mundo un poco mejor de como lo encontré. ¿Porque me salvó? No, chamaco, porque tú me salvaste a mí, porque me enseñaste que el corazón de un guerrero puede latir no solo por la guerra, sino por la paz. Porque me mostraste que los finales pueden ser comienzos y que el llanto de un niño puede despertar la esperanza en el alma más desesperanzada. Diego regresó a la ciudad para estudiar ingeniería, como había querido su padre, pero también estudió historia,
antropología y lenguas indígenas. Se convirtió en un puente entre mundos, trabajando posteriormente en proyectos que beneficiaron tanto a comunidades mexicanas como a los pocos apaches que aún vivían en la región. Nunca se olvidó de las lecciones de Itanchu y regresaba a las montañas sagradas siempre que podía. Roberto continuó prosperando en sus negocios, pero su mayor logro fue haber ayudado a cambiar las percepciones de su comunidad sobre los pueblos indígenas. Su tienda se convirtió en un punto de encuentro para el intercambio cultural, donde las artesanías apache se vendían junto con productos mexicanos, donde las historias se compartían y los prejuicios se desvanecían lentamente. Itanchu vivió muchos años más, hasta los 85. Sus últimos años los pasó no en soledad esperando la muerte, sino rodeado de estudiantes, amigos y admiradores que venían a aprender de su sabiduría. Cuando finalmente murió, fue en primavera, durante su sueño, con una sonrisa en el rostro. Fue enterrado en la montaña sagrada, cerca de su cabaña, en una ceremonia que reunió a mexicanos y apaches, a viejos y jóvenes, a gente que había conocido la guerra y gente que solo conocía la paz que él había ayudado a construir. Diego, ya convertido en un hombre maduro y respetado, fue quien pronunció las palabras de despedida. Itanchu subió a esta montaña para morir, dijo Diego frente a la multitud reunida. Pero en lugar de la muerte, encontró la vida. En lugar del final, encontró el comienzo. Nos enseñó que el verdadero valor no está en saber cómo morir, sino en saber cómo vivir. Nos enseñó que los corazones pueden sanar, que los enemigos pueden convertirse en maestros y que el llanto de un niño puede ser más poderoso que el grito de guerra de 1000 guerreros. Su historia es nuestra historia ahora. Su legado vive en cada puente que construimos entre culturas, en cada mano que extendemos en amistad, en cada niño que aprende que las diferencias no tienen que significar enemistad. Itanchu, maestro, abuelo, guerrero de la paz, tu corazón sigue latiendo en todos nosotros. Las montañas guardan la historia de Itanchu como guardan todas las historias importantes. Los viajeros que pasan por esos senderos a veces reportan haber visto a un anciano apache tallando figuras de madera junto a una cabaña que parece materializarse entre los pinos cuando la niebla es espesa. Los niños del pueblo de Casas Grandes crecen escuchando la historia del guerrero que subió a morir y bajó a vivir, del llanto que despertó un corazón dormido, del niño que salvó al hombre que lo salvó. Y en los días de tormenta, cuando el viento aúlla entre las rocas de la Sierra Madre, quienes saben escuchar pueden oír, mezclado con el sonido del viento, el eco de una verdad eterna, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que los finales pueden ser comienzos, y que el amor puede transformar incluso el corazón más herido en una fuente de esperanza para el mundo. La montaña sagrada sigue ahí, guardando sus secretos y sus historias, esperando al próximo alma perdida que necesite encontrar su camino de vuelta a la vida. Porque esa es la promesa de las montañas sagradas, que siempre habrá un lugar donde los corazones rotos pueden sanar, donde los perdidos pueden encontrarse y donde el llanto puede convertirse en canción.